Palabra de Dios. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra. ¿Y qué dice? Y sobraba. Ya quisiéramos, hermanos, ya quisiéramos que nuestras iglesias abunde el material para hacer la obra de Dios y sobre. Ahora, para poder nosotros estudiar y ver cómo es que esto sucedió, vamos a ver unos puntos que aquí están en la Biblia muy claros, que si nosotros los aplicamos a nuestros ministerios, yo creo que nos puede pasar en algún momento algo así. No sé qué tanto nos puede pasar que tengamos que decirles que paren, pero sí creo que Dios puede proveer todo lo que necesitamos para hacer la obra y hasta de más. Por lo menos nosotros en el ministerio sí hemos visto que Dios nos ha proveído de más en muchas áreas. Y la verdad es que Dios es bueno y Dios nos quiere proveer, hermanos. Tengo la tarea de compartirles algo que tiene que ver con los que trabajamos en la obra de Dios, de cómo podemos administrar los recursos, algo que tiene que ver con los recursos y cómo podemos tener lo necesario para hacer la obra de Dios. Es la tarea que voy a tratar de cumplir en esta tarde. Entonces le pido que esté atento a la palabra. Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable. Cierra los ojos y oramos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por cada siervo que está aquí presente para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra pueda hacer la obra en nuestros corazones, que por tu gracia me ayudes a transmitirla con claridad y que cada uno de nosotros pueda contemplar en tu palabra verdades que puedan cambiar nuestra manera de pensar para que podamos hacer tu obra mejor, Señor. Dame de tu gracia, dame sabiduría, lléname de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me uses por tu gracia y también que uses al pastor Parada en la predicación que traerá adelante. Y sobre todo, Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón receptivo, humilde para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo llegaron al punto donde les pedían que dejaran de dar? El contexto, hermanos, de este pasaje: Moisés sale de Egipto, como conocemos la historia, y cuando él sale se cree que llevaba, según algunos comentarios, 2.400.000 personas. Una tarea grande, llevar por el desierto más de 2 millones de personas hacia la tierra prometida. Moisés llega a un punto donde Dios le pide subir al monte Sinaí para tener un tiempo a solas con él y poder mostrarle algunos mandamientos y también después mostrarle el modelo de cómo Dios iba a querer que se edificara el tabernáculo. Es bien interesante cuando hacemos esta lectura. Yo no sé si usted lleva un control de lectura bíblica, pero en el que yo llevo estamos por aquí en estos pasajes. Entonces es un estudio que acabo de escribir un poco por la lectura bíblica que llevé en estos días. Y se me hizo impresionante, hermanos, cómo Dios trató con Moisés, cómo Dios le pedía que viniera y las demás personas, todo el pueblo, podían ver, podían escuchar. Incluso dice que escuchaban como si fuera una tormenta o truenos cuando hablaba Jehová con Moisés. Incluso
Dios le decía a los del pueblo, no se acerquen porque si se acercan van a morir, pero quiero que Moisés se acerque conmigo. Y es bien interesante cómo Dios trata con Moisés y Moisés tiene que venir a decirle al pueblo lo que Dios dice y luego interceder por el pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que se va quejando por todo el camino, un pueblo difícil, un pueblo que viene de la esclavitud, un pueblo complicado. Entonces, el hacer la tarea de llevar a este pueblo hacia la tierra prometida, en el contexto que estamos viendo, era una tarea muy complicada para Moisés. Necesitaba a fuerzas la mano de Dios y la ayuda de Dios para poder lograrlo. Yo creo que nos encontramos nosotros en situaciones muchas veces parecidas, donde sentimos que tenemos que guiar a la gente, al pueblo de Dios, a que hagan la obra de Dios o a lo que Dios nos ha mandado a hacer y no sabemos a veces cómo. Entonces tenemos que recurrir a Dios y esa tarea de hacer la obra de Dios como le agrada a Dios, se requiere que nos apeguemos al modo de Dios, por decirlo así, ¿verdad? Que vemos aquí en la Escritura. Moisés regresa, hermanos, cuando sube la primera vez al monte Sinaí, tiene que regresar porque el pueblo se rebela. El pueblo se rebela, se enoja Moisés, rompe ahí las tablas y destruye la obra de Dios y vuelve a subir otros 40 días. Es muy interesante cómo vemos en la Escritura que Moisés pasa tanto tiempo con Dios y tiene el tiempo para dedicárselo, cosa que muchas veces a nosotros nos hace falta, dedicarle el tiempo a Dios. En el capítulo 34, en el versículo 28, acompáñame por favor, ahí atrásito dice la palabra de Dios. Hablando acerca de Moisés, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dice que Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches. Hermano, no es poco el tiempo que Moisés pasa con Dios. Son 40 días. No le da importancia ni siquiera a la comida. Él hace ayuno y oración y se la pasa en comunión con Dios. Una característica fundamental, hermanos, para poder hacer la obra de Dios, que es lo que está haciendo Moisés, es tener una comunión con Dios muy íntima y una comunión con Dios genuina y dedicarle el tiempo a Dios. Moisés está dedicado a la obra de Dios, a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés ha renunciado primero a ser hijo de la hija de Faraón, ha renunciado a ser pastor de ovejas y ahora se dedica a guiar al pueblo hacia el llamado que Dios le dio. Moisés tiene que guiar al pueblo por el desierto, es lo que Dios le llamó a hacer y su trabajo lo tiene consumido. Él está enfocado en lo que Dios lo mandó a hacer. No agarra un trabajo de medio tiempo para hacer lo que Dios le encargó y a la vez a estar haciendo otra cosa. Se dedica completamente a la obra. Necesariamente, hermanos, si queremos nosotros hacer la obra de Dios, vamos a tener que dedicarle el tiempo. A todo lo que nosotros le dedicamos tiempo, pues rinde fruto. Por eso hasta los mundanos les rinde fruto si le dedican tiempo a un trabajo. Si una persona tiene 2 trabajos, no puede rendir igual. Nadie puede servir a 2 señores. Y nosotros no podemos pretender que nuestras iglesias, que la obra que Dios nos mandó a hacer va a rendir fruto si nosotros no le estamos dedicando el tiempo. Es algo muy básico y muy sencillo, pero por más que lo vemos de manera muy clara en la Escritura, a un hombre que está dedicado al 100% a hacer lo que Dios le llamó a hacer, nosotros tenemos la tendencia a dedicarle algo de tiempo y pues tengo tiempo para hacer otras cosas. Y pues también agarro un carrito de Uber porque pues ahí ocupo algo de dinero extra, ¿verdad? Ahora, ¿tiene algo de malo que yo haga un trabajo extra? Pues hay muchos que tienen la necesidad de hacerlo, pero no podemos esperar, hermanos, el mismo resultado a darle 100% a cuando le da 50%. Y Moisés le estaba dando el 100%. Entonces, si Moisés lo estaba haciendo así, estaba consumido, renunció a todo por hacer y cumplir el llamado, si seguimos ese ejemplo, vamos a poder tener, pues también, creo yo, un resultado parecido. O por lo menos vamos a poder
cuando vamos a darle cuentas al Señor, puede decir, Señor, tú sabes que yo te dediqué mi todo, que yo te di todo mi tiempo, que yo te di todas mis fuerzas. Hace como casi 2 años que falleció el pastor, yo estuve dando clases en la universidad, agarré 1 o 2 materias. Según yo dije, tengo tiempo para dar 1 o 2 materias. Y hermanos, no, cuando ya vi que necesitaba estar más en la obra, pues no me costó ningún problema renunciar a esas 2 materias que daba. Y estoy hablando que daba 5 horas por semana. No es tanto 5 horas por semana, pero renuncié a esas horas por dedicarme a lo que Dios me llamó, a servir en la iglesia, a servir tiempo completo, ¿verdad? No, y no me ha costado, me han ofrecido regresar y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque estoy de lleno en la obra de Dios, ¿verdad? No puedo pretender querer levantar la obra de Dios junto con el equipo que Dios nos ha puesto si estoy mitad de tiempo ahí y otro tiempo acá y otro tiempo allá. Incluso, hermanos, nosotros, mi familia y yo tenemos ahí 17 años viviendo en la puerta de la iglesia y mi casa está enfrente. O sea, hace poco que vino Omar me decía, hermano, tú vives aquí enfrente, ¿cómo le haces? Pues los hermanos ahí tocan mi puerta, cualquier cosa, ¿verdad? Hermanos, uno tiene que estar concentrado en la obra si quiere que la obra tenga frutos. Eso es algo natural. Moisés lo estaba. No le costó un problema, no tuvo un problema Moisés en estar 40 días, 80 días en el monte, porque su vida ya estaba en eso. Si a nosotros nos tuvieran que decir, hey, 40 días, dale al Señor, o es más, dale 10, algunos no podrían. Algunos dirían, no, pues es que tengo trabajo y no de las cosas de Dios, ¿eh? Moisés podía darle los 80 días y toda su vida, y se aventó 40 años guiándolos por el desierto. Si recuerdan, Moisés vivió los 340, ¿verdad? Y en los últimos 40, y todo el tiempo estaba en este llamado que tuvo, dedicado a la obra al 100%. En el 34:29 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, esta es la segunda vez que sube, en su mano al descender del monte, es la segunda vez de 40, aquí ya son los 80 días. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venían Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es bien interesante aquí, hermanos, que Moisés tiene el rostro resplandeciente por estar cerca de Dios por tanto tiempo, y tiene una presencia que ante los demás les produce temor por estar cerca de Dios tanto tiempo, pero él ni se da cuenta. Regularmente una persona que cree que es muy espiritual probablemente no lo sea. Moisés no andaba, no, miren, ando brillando. No, Moisés ni se daba cuenta, dice. Pero es bien interesante aquí que Moisés tiene un aspecto que a los demás les da a entender, y pueden ver y pueden percibir que ese hombre ha pasado tiempo con Dios, que ese hombre ha estado con Dios, y tienen temor porque saben que es un hombre que tiene una intimidad con Dios. La pregunta que aquí me surge para mí y para todos nosotros es qué tanto las demás personas pueden percibir que pasamos tiempo con Dios. Hermanos, es mucho más fácil cuando la gente a la que ministramos saben que caminamos con Dios. Para ellos obedecernos, para ellos seguirnos, para ellos inspirarles, cuando saben que somos hombres que caminamos con Dios. Cuando saben que somos hombres de oración de manera genuina, que no lo tenemos que decir, que ni siquiera nos damos cuenta, pero las personas lo entienden, lo perciben, saben que somos hombres de Dios, ¿verdad? Este Moisés era un hombre que caminaba con Dios, que andaba cerca de Dios,
que su comunión con Dios lo reflejaba. Dios hablaba con Moisés, Moisés escuchaba atentamente y también dice ahí en el versículo 35, hasta que entraba a hablar con Dios, él hablaba. Dios le hablaba, él escuchaba y él también. Es esta manera, nosotros sabemos que hoy lo que tenemos nosotros para hablar con Dios es la oración y la Biblia. No podemos pretender, hermanos, edificar la obra de Dios si no andamos en Biblia y oración. No podemos pretender, y es bien triste que pretendemos que andamos, pero podemos pasar tiempos lejos de la palabra, porque hay cosas que tenemos en la memoria, hay cosas que tenemos ya en la práctica, sabemos portarnos como cristianos, pero genuinamente llevar una vida íntima con Dios es como lo vemos aquí en el ejemplo de Moisés. Si queremos edificar y que un día nos pase, que Dios nos provea todos los recursos, vamos a tener que dedicarnos 100% a la obra para poder ver el fruto del trabajo que hacemos, y tendremos que hacerlo en una íntima comunión con Dios para que Él nos dé la sabiduría para hacer la obra. A Moisés, cuando pasa el tiempo con Dios, es porque le muestra el modelo del tabernáculo. Si usted revisa todos estos capítulos, le está diciendo Dios, yo lo quiero así, con estas medidas, lo quiero con este tipo de materiales, lo quiero que los sacerdotes se vistan así. O sea, Dios le especifica cómo lo quiere. Necesitaba a fuerzas pasar tiempo con Dios para poder entender cómo quería hacer la obra. Nosotros, hermanos, si queremos hacer algo para Dios, vamos a tener que pasar tiempo con Dios para que nos muestre cómo. Y una vez que Él nos muestra cómo, nosotros podemos comenzar a llevar a cabo. Estuve subrayando en mi Biblia cuando todas las partes donde dice vas a hacer y luego ya hicieron. Primero le dice cómo y luego ya Moisés lo hace. Y ves al último capítulo de eso que hizo Moisés como Jehová le mandó, como Jehová le mandó, como Jehová le mandó. Pero Moisés tuvo que pasar tiempo con Dios, ver el modelo, memorizarlo, concentrarse, enfocarse y entonces hacer la obra y verla prosperar porque estaba bien enfocado. Eso es lo que vemos en el ejemplo de Moisés, un hombre dedicado a la obra de Dios, que está muy cerca de Dios y que sabe trabajar con gente. Mira ahí en el versículo 1 del 36, dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Le dice Dios, estos dos, Bezaleel y Aholiab, son hombres sabios, entendidos. En los versículos anteriores describe hombres llenos del Espíritu Santo, inteligentes. Y le dice, tú, Moisés, vas a hacer la obra y te vas a agarrar un equipo de hombres sabios. Y para hacer la obra de Dios y para poder edificar, vas a tener que trabajar y aprender a trabajar con gente sabia, con gente capacitada. Y no tendrás que tener temor ni envidia de trabajar con ellos. Yo no me imagino a Moisés teniendo un temor o una envidia de Bezaleel y Aholiab. Al contrario, Dios le dice, ellos son parte de tu equipo y son hombres sabios, Moisés. Moisés sabía trabajar con gente capaz, con gente sabia, con gente inteligente, y sabía permitirles trabajar. Porque estos tendrían que trabajar y ellos los tendría que dejar que ellos hicieran el trabajo. Si usted revisa el pasaje, los versículos anteriores y todo esto, se va a dar cuenta que ellos lo hicieron, eran maestros, eran expertos. El experto no era Moisés, los expertos eran Bezaleel y Aholiab. Moisés tenía que aprender de ellos. Moisés no tendría que llegar, no, pues yo soy el que ahí estuve con Dios, ustedes van a hacer así como yo digo y ustedes no saben, yo les voy a decir cómo. No, al contrario. Moisés, aunque era el que estaba con Dios, sabía aprovechar el recurso humano de estas dos personas muy inteligentes, muy sabias. Hermanos, es muy triste que hoy en día podamos tener en nuestra gente personas muy hábiles, muy capaces, y en lugar de que ellos nos ayuden a edificar la obra de Dios, nos puedan intimidar o nos puedan producir molestia, que quieran hacer algo. Y usted dice, pero ¿cómo? Si ya quisiera yo tener unos cuantos. No son pocos los que han venido
a nuestras iglesias, yo por lo menos conozco 3 casos personales, son 2 ingenieros y un arquitecto que me dijeron, yo estuve allá, me pidieron unos planos y me maltrataron y ya no quise ir y ya no estaban yendo a una iglesia y llegaron ahí con nosotros y a nosotros nos hicieron planos y gratis y les dimos las gracias y los llevamos a comer y ellos son los expertos, son ingenieros, ¿verdad? Pero en el otro lugar de donde venían los maltrataron, le hablaron mal, le dijeron, pues aquí yo soy el que manda, pues tú no, ¿quién te crees para opinar? Porque yo soy el único que opina. Tenemos que aprender como Moisés a trabajar con la gente, a trabajar con el recurso humano que Dios ha puesto, que incluso Dios le dijo, ahí tienes a Bezaleel, a Oholiab y varios hombres sabios, maestros que pueden hacer la obra contigo, y ellos la hicieron. Y para Moisés, él se dedicaba a estar con Dios y los otros estaban haciendo la obra y trabajando. Y no nomás ellos, eran muchos. Está dedicado a la obra de Dios, anda muy cerca de Dios, sabe trabajar con las personas sabias, inteligentes, maestros, y sabe trabajar con voluntarios. Ve el 36:2, dice, Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió. Eran hombres voluntarios que Dios les puso a ellos en su corazón y dice, Jehová les movió en su corazón a trabajar en la obra de Dios. Moisés no batalló, Moisés lo que hizo nomás los dejó trabajar. Moisés aprovechó el recurso humano y aprendió a trabajar con voluntarios. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras iglesias, hermanos? Trabajamos con voluntarios. No les pagamos, bueno, espero, ¿verdad? Que tengamos voluntarios, ¿verdad? Las iglesias están constituidas por personas y las personas son voluntarios. Ellos van a trabajar en la obra de manera voluntaria. Por más que intentamos, hermanos, no los podemos obligar, porque el día que quieren ellos se van a ir. ¿Cómo le vas a hacer? No los puedes esclavizar, no los puedes amarrar a la iglesia. Tenemos que aprender a trabajar con voluntarios. Es bien difícil trabajar con voluntarios. Es más fácil tener un empleado, ponerle reglas, ponerle horario y tronarle los dedos. Eso lo hacen en el mundo, pero a nosotros nos toca trabajar con voluntarios como Moisés. Y bien interesante, Dios les pone en el corazón. Dios le va a poner a las personas de nuestras iglesias en su corazón el deseo de ver la obra crecer, hermanos. De ver las cosas avanzar. No son pocos los hermanos que llegan y te dicen, no, yo quiero ver y que si hacemos esto, que si hacemos aquello, y podemos aprovechar el recurso humano con voluntarios. No solamente con voluntarios, Moisés le permite a la gente dar voluntariamente, y tomaron de delante, en el versículo 3 dice, tomaron de delante Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria. Tenemos que aprender a trabajar con voluntarios y con ofrendas voluntarias. No podemos obligar a la gente a dar. La gente no, ¿cómo le haces? Miserables, cucarachas, y a fuerzas tienen que dar, si no son codos, si son unos esto y lo otro. Oye, hazle así para que veas que al poco tiempo no van a dar. Se van a ir. O sea, ¿cómo, hermanos? La gente da voluntariamente. Es una iglesia. Y nos toca administrar personas que tenemos que inspirar a que voluntariamente den. Y si nosotros lo aprendemos a hacer, es que el trabajar con gente no es cosa fácil, pero la Biblia nos da herramientas, nos muestra ejemplos. Les permito dar. Fíjate que aquí Moisés solo les dejó. A ver, Dios quiere que hagamos esto. Él estaba en comunión con Dios. Él estaba en intimidad con Dios. Lo ven llegar con un resplandor. Saben, han escuchado, han visto el caminar de Moisés con Dios. Y dice Moisés, hey, Dios quiere que hagamos este tabernáculo. Dios quiere que lo hagamos así, así, así. Y para eso se ocupan estos recursos. ¿Cómo ven? Yo tengo, pues yo también tengo, pues yo también tengo, y la gente empieza a dar, pues yo sé hacer esto, y lo que hace Moisés es se quita y los deja. Amén.
los deja participar, los deja dar. Nomás es de que dejarlos dar. ¿Y a poco así de fácil? Pues ahí está, revísele. Vuélvalo a leer si quiere. Moisés nomás los dejó dar. Dios les puso en el corazón de dar. Pero Moisés, ¿dónde andaba? Caminando cerca de Dios. Moisés, ¿cómo andaba? Dios le muestra el modelo y él les muestra el modelo. Ellos quieren participar en la obra de Dios porque están viendo. Ellos están viendo que a Moisés se le muestra con claridad. Todas las personas quieren participar de la obra de Dios. Quieren participar de algo que se está haciendo. Quieren participar de comenzar. Hermanos, hemos comenzado misiones y se quieren ir a las misiones donde no hay nada. Donde ahí tienen piso de tierra y ahí quieren andar los hermanos. Dice uno, ¿por qué quieren andar allá? Aquí en el camino tenemos todo, pero quieren andar allá porque quieren participar, hermanos. Quieren poner su tiempo, quieren poner su dinero, quieren poner sus carros, quieren poner sus recursos, quieren ayudar al que va a dirigir ahí. Y estoy hablando de todo tipo de personas, hermanos en oficios, hermanos con habilidades, con deseos de enseñar. Y nosotros lo que vamos a hacer es, habiendo visto lo que Dios quiere hacer, permitirles y acomodar y organizar y ayudar y ministrar y dirigir y orientar. De manera que las personas puedan trabajar para edificar sus vidas. Porque la persona que sirve en la obra de Dios, esa persona crece. Esa persona se edifica, esa persona se llena de Dios está usando mi vida. Eso es algo muy especial de la obra de Dios. Sabe trabajar con voluntarios. Su corazón, Moisés sabe trabajar con voluntarios. Moisés sabe trabajar con personas sabias, con maestros. Moisés anda cerca de Dios y está dedicado al 100% en la obra de Dios. Les permite dar voluntariamente y les permite participar en la obra del santuario, que es el punto que yo les estaba mencionando, que la gente quiere participar en la obra de Dios. A veces, hermanos, lo hacemos medio místico, ¿verdad? No, para que participes en aquí tienes que pasar por un montón de reglas, requisitos y lo hacemos místico, oculto. Y es que tú sabes que estos lugares son exclusivos de gente, pues allá en el monte, yo y Dios. Y ustedes simples mortales, ¿qué pueden hacer? Hermano, no, todos podemos participar en la obra de Dios. Y la gente quiere participar. Si nosotros queremos ver que sucedan cosas en los lugares donde estamos, yo sí creo que Dios te ha proveído a ti y me ha proveído a mí de los recursos que necesito para ver la obra crecer. Nada más que nos hace falta estar más cerca de Dios para poder identificar, para poder usar los recursos. Los recursos, hermanos, son de diferente tipo, pero el recurso más valioso que tenemos en la obra de Dios es el recurso humano. Ese es el más valioso, de más cuidado, de más, que entre más habilidad tengamos para trabajar con el recurso humano, vamos a poder hacer un mejor trabajo para Dios. ¿Sí? Vea por favor ahí en el versículo 5, les permite traer más de lo necesario, 36:5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová, que Jehová ha mandado que se haga. No solamente les permite participar en dar, no solamente les permite participar en trabajar, pero también les permite traer de más. Ahora, les permite traer de más, pero fíjese, el siguiente versículo los detiene. Porque también Moisés sabe que no es necesario. Ya tienen de sobra. Dice el versículo 7, tenían abundante para hacer la obra y sobraba. Entonces Moisés, siendo honesto, siendo sincero, ya vio el modelo, ya vio los recursos, sabe hasta de medidas, Dios le mostró y dice, a ver, ya tenemos hasta de más, pues ya es suficiente. ¿Sí? La mayoría de nosotros probablemente viene de más, pues jálalo para casa. Y di que pues yo soy siervo de Dios, pues también. Y ahí hasta le inventamos ahí algún versículo, ¿no? Pues es que yo soy el que ahí trabaja y a veces, hermanos, pues sí es triste que hay historias de
de personas que tienden a hasta usar el ministerio para aprovecharse de la gente. Para decir, ocupo, mi hijo se enfermó y ocupo una ofrenda. Ya juntaste lo de la ofrenda y sigues recibiendo y recibiendo. Pues mejor di que ocupas dinero y que vas a recibirlo todo, pero no mientas, ¿verdad? O en las iglesias la gente entiende, la gente es bien inteligente, hermanos. ¿Qué pasó? O sea, hermanos, vamos a poner unas cortinas. Ya pusiste las cortinas y todavía están entrando el dinero de las cortinas. Espérate, hermano. Hay que ser transparentes, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, hay que ser, si ya se cubrió para aquella ofrenda que dijiste, si ya la gente participó, pues hay que ser derechos y hay que ser transparentes. Es más fácil que tú le digas, hermanos, ya se cubrió, ¿qué les parece si esto ahora lo usamos para este otro proyecto? Pero no que le inventemos, que seamos mañosos, que ahí estemos mal usando la información. Una de las debilidades que podemos tener en cuanto a que recibimos ofrendas es el mal uso, es el no ser íntegros, el ser mañosos, porque el dinero lo administra equipos de personas que están a nuestro cargo. Una de las cosas que yo hice en el ministerio es, en el ministerio que tengo, a mí siempre me dio libertad el pastor, tú gástate el dinero lo que tú quieras, nomás regístralo y ten cuentas claras. Y siempre me dio libertad. Hasta la fecha tengo mucha libertad del uso de los recursos y del uso del dinero. Pero una de las cosas que desde siempre he hecho es me protejo. Yo no lo toco el dinero y la persona que lo toca lo tiene que tener bien registrado y tiene que haber transparencia. Porque las personas confían en un siervo de Dios que es transparente y que es honesto. No en uno que les está pidiendo dinero, que nunca tiene, que batalla para todo. Y hermanos, es parte del problema, es nuestra integridad, nuestra manera de vivir, nuestra informalidad, nuestra forma, a veces vivimos como dicen, al ahí se va y no planeamos ni siquiera nuestras finanzas, que es del tema del que el pastor me pidió compartir un poco. Mañana voy a especificar un poco del tema de cómo salir de deudas. Pero hermanos, a veces tenemos deudas y estamos con problemas de dinero y de manera mañosa venimos y de los recursos de la iglesia. Ahora, no es malo, pero hay que ser transparentes y hay que buscar las maneras y las formas, hay que pedir consejo, hay que buscar ayuda, pero sobre todo hay que ser completamente íntegros, hermanos. No podemos robar, ser deshonestos y esperar la bendición de Dios. Hermanos, Dios es muy inteligente. Dios, ¿cómo va a bendecir a una persona que roba, que es tranza, que miente? Dios no va a hacer eso. Dios tiene su mano sobre siervos de Dios que son íntegros, que son honestos, que son transparentes. Dios no va a bendecir a una persona deshonesta. Un deshonesto puede ser bendecido por el diablo y que le salga bien una maña, pero Dios después no le va a ir bien. No le va a ir bien. Sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En la manera que Moisés lo hizo, para que un día pudiera decir, hey, nos sobró, dieron mucho. Era un hombre que caminaba cerca de Dios. Era un hombre que se dedicaba a la obra de Dios. 40 años caminando por el desierto, dedicado a llevar a ese pueblo, intercediendo por ese pueblo, amándolos. Y revísate las luchas de Moisés y de él aprendes. Yo ahorita mencioné unos puntos, pero vamos a aprender muchísimo más. Y meternos, estar oyendo a Dios, estar hablando con Dios y estar teniendo una buena comunión con Dios. Él nos muestra cómo trabajar con gente hábil, con gente sabia, con gente llena del Espíritu Santo, con maestros que van a hacer la obra, con voluntarios. Les permitimos dar, les permitimos trabajar, les permitimos trabajar en la obra de Dios. Incluso podrán dar más de lo necesario y será muy importante no abusar de la posición que tenemos. Cristo dio su vida por nosotros, no vino a abusar de nosotros. Pablo dijo, con el mayor placer gastaré lo mío, yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Yo recuerdo a mi pastor siempre tratando de edificar el rancho, siempre tratando de, a veces me puso en la escuela y dice, a ver, aviéntate
pastor, ya estamos creciendo en cantidad de niños. Y él más preocupado hasta que yo de que hubiera más salones. Empezó a construir salones, no eran para él. Sus hijos ya habían acabado la escuela, eran para los mexicanos, para nosotros. Para la escuela que yo administraba. Ahorita hace unos meses comenzamos a construir unos salones. Y ya estoy aprendiendo cómo el pastor, eso de construir algo y que no lo valore nadie. Es algo increíble, hermanos. Nomás se usa y a veces uno se siente así, ¿no? Yo creo que sí lo han de valorar más, pero a veces tiene uno esos sentimientos, pero aprende y dices, con razón, el pastor le interesaba que hubiera esto, que hubiera aquello, que hubiera esta mejora, que el estacionamiento estuviera bien, que estuviera limpio, que estuviera ordenado, y uno va entendiendo un poquito más, pero con un completo desinterés del bien propio y con un completo interés del bien de la obra de Dios. Si tenemos estos elementos, yo creo que podemos ver la obra de cada uno de los que estamos aquí crecer más rápido y crecer bien y podemos ver en poco tiempo fruto de una manera que Dios lo haga y que Dios ponga en el corazón de mucha gente cómo todo esto puede crecer. Que Dios nos ayude y que nos dé la sabiduría para imitar el ejemplo de Moisés. Vamos a tomar un tiempo para orar, cierre sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el ejemplo de este siervo, Moisés. Señor, en especial te pido que nos permitas acercarnos más a ti todos los días, de una manera genuina, de una manera verdadera, buscar tu rostro, hablarte y escuchar tu voz de una manera clara. Señor, si podemos, tú nos enseñas que tenemos acceso a ti de manera libre y de manera clara. Permítenos, Señor, todos los días hacerlo. Más que cualquier persona que enseñe, si tú nos enseñas, podemos hacer la obra bien, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, por favor, la obra de cada uno de los siervos que están aquí. Bendícelos, ayúdalos a administrar los recursos, a saber cómo trabajar con la gente, a saber cómo cuidar lo que les has dado y provéeles todo lo que necesitan, Señor. Danos un desinterés de lo nuestro y un interés en lo tuyo. Te pedimos, Señor, que nos permitas glorificarte con nuestros ministerios y que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendice, por favor, la enseñanza que viene enseguida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.